Prueba esta técnica mágica esta noche y se manifestará por la mañana. Voy a enseñarte una técnica súper especial y súper poderosa, pero antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte a este canal de La Voz de tu Alma en YouTube, donde estoy subiendo todos los días vídeos súper poderosos y así podré avisarte también cada vez que suba un vídeo nuevo, pero tienes que activar las notificaciones y la campanita. Ahora sí, vamos a empezar con la instrucción de hoy. Estate muy atento porque es tremendamente poderosa. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Vamos a hablar de los principios de la saga de La Voz de tu Alma y del nuevo entrenamiento de supraconciencia, esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que está transformando la vida de millones de personas como tú en todo el mundo. Son principios del mundo metafísico cuántico para obtener lo que deseas en el mundo físico y material. Literalmente tengo más de 1 millón de estudiantes en todo el mundo y si todavía no eres uno de mis estudiantes, te voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web para que puedas conseguirlos y te los enviamos a cualquier parte del mundo. Ahora sí, vamos a hablar de una técnica mágica del maestro Neville Goddard. Una técnica mágica que, te digo, practícala esta noche y se te manifestará por la mañana. Bueno, voy a hablarte de una de las historias de uno de los testimonios de Neville Goddard que verdaderamente me dejó impactado. Vamos a hablar de la ley, de la famosa ley de la asunción, de cómo asumir algo en tu vida lo produce en el exterior. Y hay muchas maneras de hacerlo. Hay veces que he hablado de testimonios de Neville Goddard y testimonios míos también que me lo explican a diario, todos los testimonios de la saga de tu alma o supraconciencia, que me explican cómo manifestar. Y en mi vida también, a veces he manifestado cosas literalmente visualizándolo, asumiendo lo que será una realidad para mí, cambiando mi concepto de mí mismo sobre esa situación y literalmente aparecer cosas de la nada que no me he podido ni explicar. Y luego han habido procesos de manifestación donde lo que me ha dado el proceso de asunción y de visualización ha sido claridad para poder tomar determinadas acciones muy concretas que me han llevado a obtener esos resultados en mi vida. O sea que hay varias maneras de manifestar nuestra realidad y no podemos elegirla. A veces desde una manera, a veces desde otra. Hay veces que no hay que hacer nada, literalmente, y hay veces, pero no lo eliges tú. O sea, o te aparece o te aparecen las acciones o las maneras o los pasos a seguir para llegar a algún lado en concreto. De tal manera que hay manifestaciones, por ejemplo, de que te imaginas que te llama alguien o que literalmente recibes un mensaje de texto y al cabo de... a veces es instantáneo, o sea, mientras lo estás pensando te llama esa persona o te escribe esa persona y a veces tarda unas horas, a veces tarda unos segundos, a veces tarda unos minutos, a veces tarda unos días. Luego también hay casos de manifestación en el que, por ejemplo, recuerdo un caso de una persona que se imaginaba a su madre que había tenido una operación, los médicos le habían dicho que nunca más volvería a andar y esa persona se imaginaba a su madre saltando, brincando, haciendo deporte, corriendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, todos los días, una y otra vez en su imaginación, hasta que al final eso acabó ocurriendo, en contra del pronóstico médico de los doctores, que si no tienen la fe correcta, la mayoría de ellos están equivocados en el pronóstico. No en el diagnóstico de lo que está pasando, pero sí en el pronóstico de dónde vas a acabar con eso. Y podemos cambiar nuestra realidad y lo primero que debemos hacer es cambiar nuestra identidad. Cambiar la asunción, lo que nos ayuda es, cuando nosotros asumimos una nueva realidad, nos ayuda a cambiar la identidad, nos ayuda a cambiar lo que nosotros somos con respecto a esa realidad. Y eso cambia nuestra vibración, cambia la manera en que vemos el mundo, cambia nuestras acciones, cambia nuestras emociones y acaban pasando cosas diferentes en nuestras vidas. Bueno, y vamos con la historia. Él cuenta cómo en enero de 1946 se llevó a su mujer y su hija de visita a unas colonias en la colonia británica India para unas vacaciones, pero encontró dificultad para tener un pasaje de vuelta. Y
empezó a buscar cuando llegaron a Barbados y se dieron cuenta de que solamente habían dos servicios de barcos, ¿no? Para poder viajar, que uno era desde Boston y el otro era desde Nueva York. Pero no había manera de encontrar billetes para volver. La fecha más cercana se la daban para septiembre y es que estoy traduciendo literalmente el texto que cuenta Neville en uno de sus libros. Entonces, tenían que la fecha máxima de más cercana estaban en enero, se la daban para septiembre. Y tenía algunos compromisos en Nueva York para la primera semana de mayo, o sea que tenía que volver antes y entonces puso su nombre en listas de espera esperando para abril, para poder moverse en abril. Entonces lo que le ocurrió a Neville es que vio al cabo de unos días como uno de esos barcos atrancó o ancló en el puerto y entonces se quedó mirándolo para captar todos los detalles de ese barco. ¿Para qué? ¿Por qué se quería familiarizar Neville con todos los detalles de ese barco? Porque luego se fue a su habitación, se sentó en una silla, se relajó y empezó a visualizarse las acciones dentro de ese barco como si él estuviera viajando en ese barco ya de vuelta al lugar donde él quería ir. La imaginación lo que es un acto imaginario. ¿Qué significa un acto imaginario? El acto de imaginar es la imaginación. Significa que en nuestra mente estamos tomando las acciones que tomaríamos físicamente si tuviéramos ese deseo ya realizado. Por ejemplo, si tú quisieras tener un coche, deberías imaginarte cómo abres la puerta del coche, cómo coges el volante del coche, cómo miras tus manos, sientes el cuero del volante del coche, sientes la comodidad del asiento o la incomodidad, depende si es un coche deportivo, sientes cómo aprietas el acelerador, cómo cambias la marcha, o si es automático, cómo aprietas el acelerador y el freno, notas la presión del acelerador del freno, notas el techo del coche, los cristales del coche, el parabrisas del coche, notas todos los detalles del coche. Por eso cuando alguien quiere atraer un coche, se dice que ves al concesionario, que te lo dejen probar, siéntate dentro del coche y capta todos los detalles posibles dentro del coche para saber cómo eso se ve llevar ese coche en tu imaginación. Y trata de retener todos los detalles posibles para que luego en tu imaginación, en el acto de imaginar, puedas vivir otra vez la experiencia de llevar ese coche sintiéndote lo tuyo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Por eso Neville Goddard, cuando quiso volver con el barco, a pesar de que estaban en enero y hasta septiembre no habían plazas y estaba en una lista de espera interminable y él tenía que estar en mayo para unos asuntos, entonces quiso ver el barco con el cual iba a volver para captar todos los detalles y luego en su acto de imaginación, en su acto imaginario, en su imaginación, ver cómo ya estaba dentro de ese barco, lo cual aceleraría el proceso de manifestar esa realidad. Y una de las cosas que hizo también para captar la sensación de ir dentro de un barco es que alquilaron un motor, un barco de motor y fueron navegando por esas aguas para él sentir cómo era ir en un barco, en el mar, para poder reforzar luego y uniéndole al barco que le iba a traer de regreso y poder crear una visualización mucho más vívida. Entonces es muy importante que entiendas esto, es entender muchas veces cuando queremos crear algo en nuestras vidas, como no hemos pasado por la experiencia, no sabemos representar mentalmente cuáles serían esas cosas. Por ejemplo, cuando uno quiere crear abundancia económica, una de las cosas que enseño es vete al mejor restaurante de tu ciudad o al mejor cafetería de tu ciudad y pídete un café, aunque te cueste $20 el café, pero vas a sentir abundancia en ese espacio y ahí vas a entender lo que es la abundancia de verdad. Y cuando pagues el café debes pagarlo como si tuvieras millones de dólares esperando en tu banco. Entonces $20 no te sabe mal porque tienes 20 millones o 10 millones o 5 millones o $1 millón. Entonces, eso te ayuda a crear en tu imaginación la sensación de lo que es vivir en la abundancia, porque cuando no tienes abundancia y estás viviendo en tu barrio que está súper dejado, o sea, las calles desastrosas, mal olor,
mala higiene, en tu casa que también está todo cayéndose por las paredes. Es muy difícil entender cuál es esa sensación de abundancia. Por eso es muy, muy importante que crees experiencias previas en el exterior que te ayuden a crear esa sensación de abundancia. Y por cierto, hablando de abundancia, si quieres que te enseñe a crear abundancia, tengo otro canal de YouTube que se llama Laín Crea Abundancia, donde allí hablo todo de cómo aprender a ganar más dinero, a crear más abundancia económica, a tener mayor riqueza, abundancia, prosperidad en tu vida a nivel económico. Entonces te voy a dejar aquí abajo en el primer comentario, fijado, vas a ver un enlace para poder suscribirte a ese canal de YouTube de Laín Crea Abundancia, o simplemente busca Laín Crea Abundancia y lo encontrarás. Vamos a seguir con la historia de Neville porque es muy, muy interesante. Fijaos en esto porque esto es importante. Él trataba de imaginarse caminando por encima del barco, ¿no? Paseando por el barco, tratándose de imaginar. Dice que al principio le costaba mucho imaginarse dentro del barco como si fuera una experiencia vívida, imaginándose cómo dejaba el puerto, cómo era una dulce despedida de ese lugar, que había estado muy bien, pero tenía que regresar al otro lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Y él cuenta que no puede recordar la cantidad de veces que tuvo que imaginar eso una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y este es un error, porque la mayoría de vosotros, estoy seguro que cometéis este error, es que visualizáis muy poquito en realidad. Visualizáis un día o dos, una o tres veces al día, pero muy poco tiempo, y enseguida os cansáis. Cuando uno tiene un deseo muy intenso, no para de visualizarlo y no se cansa hasta lograrlo. De lo contrario, significa que no lo deseabas tanto y por eso no lo has logrado. Entonces, el deseo ferviente, el deseo intenso, que se mide por la cantidad de acción que estás tomando, no solamente en tu visualización, sino también en todo lo que puedas hacer en el plano material, pero cuando es un momento, como pasaba con esto con Neville, que es que no había manera de hacerlo porque no habían plazas, entonces solo te queda usar tu visualización, tu imaginación, la asunción. Pero eso era un caso muy claro de que ya no habían más posibilidades. Si no, hay que unir las dos cosas, acción y visualización. Pero la visualización debe ser continua. Aquí en el entrenamiento de supraconciencia, que os hablo de todas mis rutinas, de cómo visualizo, cómo creo la ley de asunción, cómo hago todas las cosas para manifestar todos mis deseos, le llamo la saturación mental. Y que, por cierto, la gente está alucinando con este entrenamiento, que es entrenamiento online y es la parte práctica. La saturación mental, que es la parte más importante de todo el proceso, es precisamente no parar de visualizar hasta lograr ese sentimiento real. Entonces, cuenta Neville Goddard que a base de visualizar cada vez fue familiarizándose más con la situación hasta que un día se quedó durmiendo visualizando. Que es lo que os he explicado yo en alguno de los vídeos anteriores, que por cierto también te digo que si no estás suscrito a este canal de Laín Labo de tu Alma, suscríbete, porque si no te pierdes un montón de vídeos donde te acabo de explicar. O sea, cuando uno quiere aprender un tema, tiene que verlo todo sobre ese tema. Y te decía que hace unos días atrás te hablé en un vídeo de cómo nosotros debemos visualizarnos hasta sentir ese sentimiento en nuestro interior y no parar de hacerlo hasta tener la imagen clara. Y al principio es muy difusa y que tenemos que ser súper constantes, súper constantes. Entonces, y te dije también en un vídeo anterior que era muy difícil quedarse dormido visualizando, porque normalmente visualizamos y luego nuestra mente se va a otros lugares justo antes de irte a dormir. O sea, es muy difícil visualizarte y dormirte. Nuestra mente normalmente divaga. Déjame saber aquí abajo en los comentarios si viste esto en uno de los vídeos anteriores. Y si no lo viste, te insisto, suscríbete porque te estás perdiendo un montón de información. Ahora, uno de esos días sí se quedó durmiendo mientras visualizaba. Mientras estaba sintiendo ese sentimiento, se durmió. Y ahí es donde empezó la magia. Al día siguiente de haberse caído dormido, de haber caído dormido durante esa visualización, al día siguiente, y por supuesto no es casualidad, mientras estaba haciendo sus tareas cotidianas y tal, le llamaron del departamento de viajes para decirle que habían cancelado unos viajes y que tenían 3 asientos disponibles o 3 viajes disponibles para volver.
en abril a Nueva York. Y le dijeron, Neville les preguntó que cómo era posible, si eso era imposible cancelar los viajes y que no daban billetes y tal, y decían que, pues, que, no sé, que lo habían decidido y que por alguna razón no era la primera persona a la que llamaban, pero que para decirle que habían asientos disponibles, porque había una larga lista de espera, pero que por alguna razón las demás personas habían tenido problemas para la fecha, porque se viajaba en abril y que no podían, y habían llegado hasta él. Bueno, para simplificártelo un poco, viajó el 20 de abril y llegó a Nueva York a primeros de mayo. ¿Esto es casualidad? Por supuesto que no. Pero esto nos muestra muchas veces cómo funciona el proceso. Debemos ser constantes en la visualización. Debemos, como explico aquí en Supraconciencia, saturar tu mente. Debes saturar tu mente con el deseo ya concedido. Hasta que lo sientas, hasta que lo vivas. Debes hacerlo todas las veces durante el día que te sea posible sin apegarte. Pero sobre todo el momento más importante del día es por la noche justo antes de irte a dormir. Espero haberte inspirado mucho con esta historia de Neville. Te digo, yo tengo miles de historias de alumnos míos que supongo que algún día recopilaré en un libro y pondré todas las historias que me mandáis de todas las cosas que conseguís con la saga La Voz de tu Alma y con Supraconciencia, porque son espectaculares. Bueno, si quieres seguir aprendiendo de todas estas cosas, asegúrate por favor de suscribirte a este canal de La Voz de tu Alma en YouTube y de activar las notificaciones y la campanita. Acuérdate también del otro canal, Crea Abundancia. Aquí abajo en el primer comentario fijado vas a ver todos los links para poder suscribirte a todo. Y si quieres volverte uno de mis estudiantes, entonces te espero en el interior de las páginas de la saga de La Voz de tu Alma y del nuevo entrenamiento de Supraconciencia. Esta es la parte teórica y esta es la parte online, que es la parte práctica. Recomiendo estudiarlos en conjunto, aquí es donde te explico todas mis rutinas, pero necesitas aprender toda la base teórica. Es como una universidad, es la universidad del metafísico, de la metafísica y de la física cuántica. La metafísica cuántica, la unión de la ciencia y la espiritualidad para manifestar todos tus deseos. Te voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web para que puedas conseguirlos. Lo enviamos a cualquier parte del mundo con la empresa DHL y en pocos días lo recibirás en tu casa y te volverás uno de mis estudiantes. Sin más, espero haberte inspirado con este vídeo, espero haberte ayudado. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable. Y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas, tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho, que pases un día espectacular, chao. ¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar?